Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 8. Miserable de mí, parte 2. Basada en Romanos capítulo 7, versículo 24. Día lunes. Lectura bíblica. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 5, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Leer con oración. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El viejo hombre, el primer marido, tiene que morir. Esta semana continuaremos conociendo la condición miserable del hombre y las leyes que operan en él. Tras su caída en el huerto del Edén, el hombre se volvió independiente de Dios y asumió la posición de marido en su relación con él. Pero gracias a Dios por Jesús, que vino a la tierra en total obediencia a Dios, a traer la salvación para todos nosotros. Cuando creímos en Él, recibimos su vida y nacimos de nuevo. Ahora estamos viviendo la vida de la iglesia. Regresamos a nuestra posición original de esposa de Cristo. Todos necesitamos comprender esto. El vivir de la iglesia corresponde a una vida de ser encabezado por Cristo. No nos sujetamos a la política, no nos sujetamos a las ideologías que el gobierno establece. Nos sujetamos a Dios y a su palabra. Hay diferentes doctrinas que intentan definir al primer marido de Romanos capítulo 7. Mientras unos defienden que es la carne, otros afirman que es la ley. Veamos lo que nos dicen algunos pasajes de la palabra. En la porción de Romanos capítulo 7, versículos 1 y 2. Cuando muere el marido, estamos libres para casarnos de nuevo. Pero mientras él vive, estamos bajo la ley. ¿Quién es ese marido que debe morir para librarnos de él? Es nuestro viejo hombre. En Romanos capítulo 6, versículo 6 leemos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Jesús fue crucificado, nuestro viejo hombre, el primer marido, fue crucificado juntamente con él y murió. Ahora estamos libres para casarnos con Cristo. Otro pasaje en el libro de Gálatas confirma que este primer marido es el viejo hombre. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién es el sujeto que murió en ese versículo? Pablo dice, yo soy muerto. Ese yo es su viejo hombre, el primer marido. Pero, ¿por qué Pablo afirma que murió mediante la ley? Porque la ley determina que quien la transgrede debe morir. Pero Dios, siendo rico en misericordia, envió su Hijo para cumplir todas las exigencias de la ley, de manera que, al creer en Él, fuimos incluidos en su muerte, y nuestro viejo hombre está muerto con Él. Conforme a lo que vimos anteriormente, la ley fue dada al hombre, que es independiente de Dios, quien asumió la posición de cabeza. Ese es nuestro viejo hombre, pero una vez
que éste es crucificado y muere, no necesitamos más estar sujetos a esa ley, pues dejamos de tener la posición de marido. Somos la esposa, la novia de Cristo. Nuestro primer marido murió y hoy estamos casados con Cristo. Él es nuestra cabeza. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 leemos: Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el versículo 19, Pablo dice: Yo soy muerto. Y ahora en el versículo 20 afirma: Yo vivo. Son dos yo. El primer yo se refiere al viejo hombre, el primer marido que murió en la cruz. El segundo yo se refiere al nuevo hombre que está casado con Cristo. Éramos esclavos de la ley mientras vivíamos en el viejo hombre, pero ahora que Él fue crucificado, estamos libres de esa obligación y vivimos para Dios. Hay una identificación entre los pasajes de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20, y Romanos, capítulo 6, versículo 6, y capítulo 7, versículo 4. Mientras en Gálatas nosotros morimos para vivir con Cristo, en Romanos nosotros morimos para casarnos con Cristo. ¡Qué maravilloso! En su vivir, recuerde que quien debe encabezar todas las cosas debe ser Cristo. Eso incluye nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro servicio en la iglesia, el modo como nos vestimos, la manera como hablamos con las personas, la forma como nos comportamos con el liderazgo de la iglesia, la manera como los hermanos del liderazgo conducen a la iglesia. En fin, quien debe encabezarnos en todas esas áreas de nuestra vida es Cristo. De aquí en adelante, deje de comportarse como marido, de querer encabezar su vida. Asuma su posición de esposa y deje que Dios lo encabece. Pregunta: ¿cuál es la relación entre Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20 y Romanos capítulo 6, versículo 6 y capítulo 7, versículo 4? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.